Bismillahirrahmanirrahim. Ahora vamos a hacer una presentación de un cómic de la no violencia que se llama El viaje de Amanda. Aquí el hermano Mbark está en representación de Abdelaziz al-Saudi, que tenía que moderar esta mesa. Tengo que cambiar la cara. Y un servidor hace de Moisés Mato, director de teatro, artista, creativo, grandísima persona y amigo de confesión católica. Con Moisés y varios colectivos musulmanes y no musulmanes llevamos, como he dicho antes en la mesa de la mañana, desarrollamos varios proyectos juntos y uno de los proyectos estrella es la campaña de no violencia 2018. Esta campaña, su mayor objetivo es la de educar y formar a la gente en general y especialmente a los jóvenes en la cultura de la no violencia. Y la cultura de la no violencia es una cultura cívica, fundamentalmente espiritual y que comparten, y esto es lo bueno, el Islam con otras tradiciones religiosas y espirituales. Por lo tanto, es un ámbito en el que musulmanes y no musulmanes podemos trabajar juntos por un mundo mejor, por un país mejor, por una sociedad mejor, más humana, más digna, más solidaria, más justa. Y esto, la educación y la violencia en un mundo muy violento es fundamental. ¿Qué pasa? Que la violencia estructural y todo tipo de violencia que genera la violencia estructural, tanto en España como en el mundo, genera violencia. Y cuando la violencia se ejerce, genera violencia y la violencia generada otra vez justifica la violencia que ejercida. Para romper este cerco de violencia es fundamental la cultura de la no violencia. Y la no violencia, en palabras de Gandhi, es llevar el amor a la política. Porque la no violencia es intentar salvar al ser humano su dignidad, su libertad, ya no solo del oprimido, sino incluso también del opresor. Y cuando hacemos una lectura del Islam y de los profetas del Islam y de los mensajeros del Islam, encontramos que su lógica fundamental a la hora de cambiar el jahiliya, la jahiliya es ignorancia más violencia. Esta es la definición del jahiliya. No es solo falta de información, ignorancia en su sentido de falta de información. No, es ignorancia más ejercicio de violencia. Pues los profetas y el Islam lo que ha querido es romper esta cadena de la violencia. ¿A través de qué? A través de rahma, de la misericordia, de la perseverancia, del sacrificio, de intentar romper la lógica de la violencia con la lógica de ar-rifq. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice Dios es Rafiq, y aquí a la hora de traducir Rafiq es ser indulgente, paciente, comprensivo, es decir, aceptar no, pero aguantar la violencia del otro y no responder con la violencia. Entonces, y dice, Allah es Rafiq y ama a Rifq. Y no hay nada que se haga con Rifq. Cuando hacemos algo con Rifq, lo embellece, se hace bueno, se hace mejor. Y cuando algo lo hacemos con violencia, lo estropea, aunque sea una causa justa. Fijaos, aunque sea una causa justa, cuando esa causa justa se defiende con violencia, la causa justa pierde esplendor, pierde brillo, ¿no? Entonces es importante esta cultura que es fundamental en nuestra religión. Y yo ahora os pregunto, para que veamos que los musulmanes hemos perdido en algún momento el norte. ¿Conocéis a Gandhi? Si me decís que no conocéis a Gandhi, ya me ahorco y me largo. Conocéis a Gandhi, conocéis a Malcolm X, conocéis a Martin Luther King. Pero si os hago una pregunta, ¿conocéis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sin miedo, se llama Han? Ahora os digo así su ejemplo.
Abdul Ghaffar Khan. ¿Conocéis a Abdul Ghaffar Khan? Abdul Ghaffar Khan era un afgano que llevó la no violencia a su ejemplo más espléndido antes que Gandhi. Y cuando conoció a Gandhi, Gandhi dijo de Abdul Ghaffar Khan que él era el ejemplo a seguir y quiso formar un ejército llamado Ejército de la No Violencia, al igual que lo había formado Abdul Ghaffar Khan, que era un ejército que llegó a formarse con más de 100.000 hombres que lucharon contra la ocupación británica de forma no violenta. ¿Y sabéis cómo se llamaba este ejército? Los siervos de Dios. 100.000 hombres luchando contra el colonialismo sin violencia, con resistencia, con madrasas coránicas. Y decía Abdul Ghaffar Khan, esta es la sunna. El profeta resistió la opresión, todo tipo de opresión y de humillación a través de la no violencia. Y toda la época de Meca era no violenta, de resistencia, de educación hasta acabar con el shirk. Ese es el camino. Sin embargo, Martin Luther King hay películas, Gandhi hay películas y documentales, pero Abdul Ghaffar Khan nadie se acuerda de él. Como hoy todo el mundo conoce el ISIS, Al-Qaeda, pero nadie conoce a cientos de movimientos islámicos que son no violentos, que intentan cambiar la realidad. Por tanto, la narrativa, recuperar esa narrativa de la no violencia es fundamental para hacer frente a la violencia que se ejerce sobre nosotros y que se ejerce sobre la humanidad. Por tanto, hay que romper con la cultura de la violencia y constituir una cultura activa de no violencia. Y por favor, yo sé que la no violencia, inshallah ta'ala, uno de los proyectos es hacer o fundar una escuela de no violencia que sea una escuela itinerante que visite diferentes ciudades del país para formar a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros conciudadanos en la no violencia, musulmanes y no musulmanes. La no violencia no quiere decir pasividad, no confundirlo, No quiere decir, bueno, aguantar y si te dan en una mejilla, dale la otra. Aquí de dar la otra, nada. No es pasividad, es activismo, militantismo, pero desde el amor y desde el rifq, desde la rahma, desde querer cambiar las cosas sin violencia e intentar en el proceso cambiar al propio agresor. ¿Cuántas historias conocemos del profeta sallallahu alaihi wasallam que han venido gente a agredirle y le han agredido y con su rifq han cambiado totalmente? Muchísimos, así. Y esto se tiene que enseñar en las mezquitas. Termino diciendo que en este proceso, en vez de todo esto para introducir al cómic, en este proceso, para educar a nuestros jóvenes, se ha hecho un cómic. Moisés y un equipo de personas hemos trabajado para hacer un cómic. Este cómic se llama El viaje de Amanda. Es un cómic para padres, para educadores, para adolescentes, para jóvenes, que persigue el objetivo de educar y de formar en la no violencia, y nos habla de una niña, de una adolescente llamada Mariam. En la versión árabe es Mariam, en la versión española es Amanda. Amanda es una chica que está en el instituto y ve a un compañero suyo que está sufriendo bullying, que están pegando unos alumnos. Y ella está en contra de esa violencia, se siente indignada y al mismo tiempo impotente de hacer algo. Y se pregunta, ¿qué puedo hacer? Y en esa manera de preocuparse, pues hace un viaje en el tiempo porque se encuentra con una señora y esa señora dice, ven, te voy a decir lo que han hecho jóvenes pequeños como tú en el siglo XX y que han cambiado su realidad y han cambiado el mundo. Y va a diferentes momentos del siglo XX y se ve con Glavin, con Sarah Parks, se ve con Ana Frank, se ve con Masih Iqbal, se ve con una niña india. Son varias historias, son niños y niñas a lo largo del planeta que han tenido un problema en su pueblo, en su aldea, en su país, y han actuado para cambiar esa realidad y han tenido éxito en cambiarla de forma no violenta,
Conocéis todos a Malala, ¿no? Malala, la chica pakistaní premio Nobel, que por defender el derecho de las niñas, las mujeres a la educación, fue atacada por unos integristas. Hay una niña que me gusta muchísimo también, una niña en la India que tiene 11 años, es la única de la aldea que estudia, de los niños, porque va a 12 kilómetros a estudiar a otra aldea por la mañana y vuelve, la única. Los demás niños y niñas de su pueblo, de su aldea, no estudian porque están lejos. Pero un día piensa y dice, soy la única que estudia en la aldea. Y en lugar de pensar de forma egoísta, violenta, y decir, voy a presumir, soy la única culta, ¿qué hace? Lo que estudia por la mañana, cuando vuelve a su aldea, reúne a los niños y niñas de su aldea y les enseña lo que ha aprendido por la mañana. Y llegó a fundar una escuela cuya directora y cuya profesora es una niña y es la profesora más joven del mundo. Es decir, no hay que pasar por la vida de forma pasiva ni victimista, sino que hay que actuar ante las circunstancias y cambiarlas. Esto, si no es Islam, no hay Islam. Entonces, y hay varios casos, ¿no? Hay varios casos en donde aquí, por ejemplo, la primera chica que luego el resultado, fijaos, el resultado de lo que ha hecho una niña de 15 años en el año 64 es la elección de un presidente negro en Estados Unidos. Pero quien movió esa ficha fue una niña que se subió a un autobús en Montgomery, Estados Unidos. Se subió a un autobús y se sentó en un asiento reservado para blancos. Le dice el conductor del autobús, o te vas atrás donde corresponde a los negros, o llama a la policía. Él dice, llama a la policía. Viene la policía, la detiene, va a la comisaría, pasa 3 días en la comisaría, se va, pero ha retado y ha hecho lo que se llama desobediencia civil. De su caso se entera una mujer de 19 o 20 años, que se llamaba Sarah Parks, y entonces hace lo mismo. Y salen los medios, y empiezan otros negros y negras a hacer lo mismo. Y se vuelve un movimiento que se traduce luego en el movimiento de los negros por los derechos civiles de la comunidad negra. Y es donde ahí recoge el testigo Martin Luther King, y es lo que le aupó a toda esa fama. Pero todo esto empezó con una acción sencilla pero rebelde por la justicia, una actitud contraria a una ley injusta, pero de forma no violenta. Por lo tanto, es importante saber que, digamos, inshallah ta'ala, y termino diciendo que gracias a la FERI, las comunidades de la FERI que quieran, y creo que esto también tiene que impartirse en árabe y en castellano en las comunidades, pues se ha pedido unos 2.000 ejemplares, y las comunidades que lo quieran, que además puede servir de ayuda a la propia federación, pues pueden adquirir cada ejemplar por un módico precio de €1, los que puedan. Los que no pueden cogérselo sin pagar, y los que quieran pagar de más para ayudar tanto a la feria como a la campaña, pues pueden hacerlo perfectamente. Por lo tanto, son iniciativas, y el ideal, vosotros que veo aquí a muchos jóvenes chicos y chicas, los que hagáis diseño gráfico, el sueño es que hagamos muchos de estos que expliquen el Islam a los jóvenes y las jóvenes de este país, musulmanes y no musulmanes. Gracias.